Bien, vamos a saludar al primer invitado, al doctor Héctor Rodríguez. Él es experto en relaciones internacionales y políticas públicas. Con él vamos a hablar sobre este conflicto que sigue subiendo el tono en Medio Oriente, el tema Israel, Palestina, Líbano, Irán. ¿Cómo está, Héctor? Gracias por acompañarnos en esta mañana acá en Ecuador en Directo. Bienvenido. Muchísimas gracias, un abrazo a la distancia, con mucha preocupación, viendo cómo la escalada de violencia azota una parte del mundo que tradicionalmente la hemos visto como conflictiva, pero sin duda representa un riesgo enorme para la seguridad y muy probablemente para una conflagración de carácter ya mundial. Recordemos que en el último año Israel ha arremetido en una andanada de acciones bélicas con tintes genocidas a la Franja de Gaza, concretamente a la población de Palestina. Y el mundo, en lugar de condenar masivamente, me refiero a los líderes mundiales, al propio seno de las Naciones Unidas, ha preferido hacer caso omiso de las sanciones, de los, digamos, elementos formales que constituyen la aplicación del derecho internacional en contextos como el abuso de poder, el traslado de armas, incluso de destrucción masiva a una población que vive la mayor parte en la indigencia hoy por hoy. Hablamos de no menos de 1 millón de personas refugiadas, otro millón de personas en condición de desplazamiento interno, una crisis humanitaria en términos de salud, de educación, no se diga, y con un aparato productivo totalmente devastado. Esa es la realidad del conflicto en la Franja de Gaza, con imágenes que muy poco permean los medios tradicionales de comunicación, pero que en redes sociales uno prácticamente se rompe el corazón a diario viendo como niños, adultos mayores, gente en situación de vulnerabilidad lo han perdido todo. Y en ese contexto, el Estado sionista lo que ha hecho es propagar un conflicto que se traslada también al Líbano. Entonces, so pretexto de encontrar otro actor beligerante, en este caso Hezbollah, a hacer de las suyas en las mismas condiciones. Sin embargo, a diferencia de Palestina, Líbano sí tiene una capacidad instalada mayor de defensa y unas conexiones diplomáticas un poco más avanzadas. En este caso, las conexiones han sido llevadas al punto de involucrar a Irán en una conflagración mucho más agreste. No solamente hablamos de bombas de carácter balístico tradicional, sino que anteayer se hace el segundo bombardeo masivo a territorio de carácter israelí, y esta andanada de al menos 500 proyectiles entre drones y misiles tiene una característica inesperada: el uso de misiles y de proyectiles hipersónicos. Hablamos de proyectiles que superan las 8, las 9 e incluso las 10 Mach, que se denomina, que es la velocidad del sonido. Estos proyectiles ya no pueden ser detenidos por el denominado domo de hierro y expresan la vulnerabilidad del sistema de seguridad de Israel. Esto trae a colación una serie de elementos, porque no solamente esa guerra se está dando en el mundo, sino también la ruso-ucraniana. El mensaje es claro: dado que Israel ataca a Líbano, ingresa Irán también es socio y proveedor de armas de Rusia, y lo que le está diciendo prácticamente Irán al mundo es: mira, la vulnerabilidad de Europa es absoluta, y el día de mañana de escalar o de ingresar actores de la OTAN en la guerra ucrano-rusa, prácticamente tendremos una devastación como la que ya se hizo a objetivos militares en terreno israelita.
¿Podríamos estar al borde de una tercera guerra mundial con todo lo que está viviéndose en Medio Oriente, Héctor? A ver, lamentablemente hay decisiones como la de una persona irascible, absolutamente ensimismada, como la de Benjamín Netanyahu, que lo más seguro es que no haga caso a la advertencia del presidente Biden y continúe en una contrarréplica y una escalada de agresiones. A esto se suman otros actores, ¿no? Actores como Siria, el propio Yemen, que el día de ayer hundieron no menos de 3 barcos, uno grande con petróleo. Lo que se esperaba era una subida del precio del petróleo, pero debajo de la mesa se entretejen a todas luces al menos acuerdos tácitos con Estados Unidos e Irán, lo cual llama la atención y vendría a ser un paño de agua tibia en medio de esta escalada de violencia. O sea, yo diría que esta acción en particular no detona todavía una conflagración mayor, pero es un acto de fuerza en el cual el eje Rusia-Irán le están diciendo a Occidente, hey, cuidado, ustedes son vulnerables, tenemos la tecnología, tenemos los medios y tenemos la capacidad económica para sostener un conflicto todavía no nuclear. Y no queremos hacer conflicto nuclear. Hay que leer las declaraciones también de Lukashenko, el presidente de Belarus, en el cual simplemente con una acción, una prueba balística diciendo, bueno, nosotros también tenemos armas nucleares, en el momento en el que haya una agresión al territorio belorruso, nosotros detonamos la bomba y tenemos blancos específicos aquí de la propia OTAN. Entonces no veo cercano, digamos en el cortísimo plazo, un detonante como lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial con el asesinato del archiduque, sino que más bien una serie de condiciones que tratan de atenuar el conflicto, ¿no? Ya digo, el trato estadounidense-iraní para mantener por fuera de la cuota petrolera de la OPEP, el flujo de petróleo iraní hacia los mercados ha estabilizado de cierta manera. O sea, ¿no? Se esperaba una subida del petróleo por el orden de los 80, 85 dólares, sin embargo se mantuvo en los 73, 75 dólares el petróleo en el WTI, que es el que nos interesa, ¿no? En este lado del mundo, y no hemos tenido una escalada brutal. Entonces, esto quiere decir que hay esfuerzos diplomáticos en época de campaña, ¿no? Héctor, ¿qué significa ese hundimiento de ese barco petrolero? ¿Esto podría desencadenar a que las cosas se eleven de tono? Sí, es una amenaza. Este es un acto disuasivo más que de real ejercicio de poder. Recordemos, como decía, Siria y particularmente Yemen. Yemen controla la entrada al canal de Suez, entonces en el Mar Rojo. Entonces, si ustedes se imaginan que por ahí pasa el 20% de la producción petrolera del mundo y un impacto importante en el flujo, definitivamente escalaría la guerra económica a un punto en el cual Estados Unidos tiene que tomar una decisión, apoyo o no apoyo a Israel en esta nueva guerra. No son los mismos tiempos de Yom Kippur, cuando en 4 días Israel desarmó a la coalición árabe que estaba reclamando por las primeras invasiones israelitas a la Franja de Gaza. Hoy definitivamente la catástrofe humanitaria es terrible, pero eso no conmueve a los poderes. Lo que están son intereses reales, intereses dentro de una campaña electoral de los Estados Unidos, en los cuales los demócratas necesitan que el precio del petróleo esté abajo. Y como necesitan que esté abajo, en este momento me imagino un acercamiento diplomático tremendo, tratando de levantar por debajo de la mesa ciertas restricciones a la contraparte iraní y tendiendo puentes también de alguna manera para que ya no fluyan tantos recursos hacia la guerra ucraniana. Entonces, estos dos poderes antes se les denominaba el eje del mal. Ustedes recordarán en el conflicto
de George Bush se denominaba el eje del mal a los países que no estaban con la OTAN. Hoy en día, digamos, es un poco más diverso, ¿no? La entrada de China en un posible conflicto también atemoriza ciertamente y genera un pánico en los mercados financieros. Entonces, estos mercados financieros que son los que mueven la economía, mueven los ejércitos, no se mueven los ejércitos por banderas, sino se mueven por intereses económico-financieros. Y eso hay que entenderlo de una manera, desde una lectura de economía política en este momento. Héctor, el lanzamiento de esos misiles que hizo Irán esta semana, que son más de 100 o 200 misiles. 500. 500 misiles. ¿Cuántos 500 impactaron misiles en bases militares aproximadamente? Bueno, hay versiones israelíes que hablan de que es el domo de hierro y el sistema Arrow detuvieron más del 90% de esos misiles. De todas maneras, 50 misiles que hayan impactado en blancos militares es altísimo. Pero varios videos que circulan en la web, que ya los compartiré oportunamente, tienden a visibilizar algo realmente catastrófico para la infraestructura israelita. Y esto hablaría, según fuentes iraníes, de un 60% que sí llegaron a su impacto. Hablemos de que la velocidad de los proyectiles Mach 10 más Mach 12 es 3 o 4 veces más que de la de los misiles en cambio de protección tanto del sistema Patriot como el del domo de hierro. Este conflicto que existe en Medio Oriente puede afectar la economía de nuestro país. ¿En qué le afectaría? A ver, el sistema internacional financiero está interconectado, tanto a nivel de el precio de los commodities, como es el propio petróleo. Decíamos que el esfuerzo demócrata en estos momentos es contener una escalada del precio del petróleo y que por el momento lo ha logrado. Sin embargo, de persistir el hundimiento de los barcos en el Mar Rojo, se aspira que el precio del petróleo se dispare. Hay un esfuerzo también estadounidense por contener el precio del petróleo, digamos, abriendo las llaves de países sancionados, como son la propia Venezuela y el propio Irán. Entonces, al contener el precio del petróleo, el impacto puntual es mínimo en lo inmediato. Sin embargo, hay otros mercados que se han visto afectados. La guerra mismo de Ucrania y Rusia. ¿Estados Unidos le sigue comprando petróleo a Venezuela en este momento? No de manera directa. El precio del petróleo más bien se establece por una canasta de proveedores que se califican. Sin embargo, es a todas luces obvio que Venezuela ha mejorado su economía, ha dolarizado ciertos espacios de su economía interna, pero por el flujo de dólares que entran por los denominados bypasses que permite Estados Unidos, especialmente en estos momentos, para que ingrese petróleo venezolano a sus refinerías. Esto es cambio de bandera de buque e ingrese nomás, es hacerse un poco de la vista gorda de las sanciones de manera informal. Lo mismo pasa con el petróleo iraní. Han prácticamente roto la estructura de cártel de la OPEP para mantener precios bajos y producciones elevadas con lo que se denomina OPEP Plus. Rusia no ha dejado de exportar derivados de petróleo, especialmente diésel. Lo que hacen igualmente es saltar a la vista de los sancionadores europeos, saltar precisamente las restricciones con cambio de bandera de los buques y un ejercicio de bypass de cuentas para su tránsito. Es una doble moral, diríamos, ¿no? Es una doble moral, porque por un lado exhibo unas sanciones, hoy por hoy son más de 2,000 y pico de sanciones que estableció Estados Unidos, la Unión Europea, hacia Rusia, hacia Irán, hacia Venezuela, pero que por debajo de la mesa, por la necesidad de mantener su aparato productivo funcional, en vistas de que también entramos en invierno en los próximos meses, necesitan aprovisionarse, y las reservas estratégicas tanto de los Estados Unidos como de Europa no pueden estar vacías en contextos electorales complejos.
Héctor, en este panel me acompaña Gustavo Jiménez, que ya se integra al panel de Ecuador en directo y quien tiene también interrogantes para ti. Gustavo. Gracias, estimado Jaime. Un placer saludarlo, doctor Héctor Rodríguez. He escuchado atentamente su exposición y aquí me cabe una pregunta. ¿Cuál es la importancia de estas guerras en la geopolítica que muchos la denominan neoclasistas? Bueno, la importancia es diametral. Mientras haya una vida que se pierda por producto de una conflagración bélica, ya debería preocuparnos internacionalmente, más cuando estamos hablando de que al menos en la Franja de Gaza se han perdido 500,000 de vidas y tenemos más de 2 millones de refugiados y desplazados. Si nosotros nos preciamos de ser humanistas, esta ya es una catástrofe de la cual la humanidad entera debería echar mano y generar una propuesta de solidaridad y resolución definitiva del conflicto. En Ucrania no es menor, tenemos que más del 40% de la población ha sido desplazada o ha migrado de Ucrania. El mismo expresidente Trump, hoy candidato a la presidencia de la República, ha señalado, Ucrania ya no existe, o no existe en la forma en la como la veíamos 3 años atrás. La reconfiguración del mapa europeo también es interesante, ver cómo países que no eran parte de la órbita de la OTAN, como Finlandia, Suecia, los nórdicos, han plegado a la Unión Transatlántica, y eso también marca una polarización del conflicto con la que es, sin duda, la segunda potencia, militar en el mundo. Ahora, económicamente, ¿qué significa esto? Radicalizar posiciones alrededor de una guerra financiera que no es nueva, que viene desde un poco antes del COVID, con una desdolarización de los intercambios internacionales, el planteamiento de plataformas alternativas al SWIFT. Y esto, debilita el poder del dólar en relación a la fábrica del mundo, que es China, ¿no? La emergencia de monedas o de canastas de monedas basadas ya en oro, como el propio yuan y el propio rublo, han sido una de las estrategias importantes donde pegar a la economía de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿cuáles son los emergentes o los que van ganando en esta lógica, ¿no? En América Latina, el más ganador de todos los países es México, con una política de industrialización tremenda, fruto de inversión extranjera, especialmente China, para surtir de los elementos industriales que ya no se producen en China, sino que para vender al mercado estadounidense se producen en México. Entonces se cambia el Made in China por el Made in México para ingresar los productos hacia hacia Estados Unidos con capital chino, y eso reconfigura un poco incluso la política interna de México, pese a tener por ejemplo, en el caso mexicano, pese a tener la oposición de los grandes imperios mediáticos, de tener la oposición de la misma CIA incrustada en la política interna de México, gana la opción progresista, impulsada precisamente por un crecimiento económico importante de la potencia latinoamericana que ingresa dentro de las más grandes economías del mundo de una manera ya no estrepitosa, atropellada, sino consistente, robusta y fuerte. En América Latina, en cambio, esa polarización, como digo, ese tomar partido, ha hecho que países como Argentina y el propio Ecuador se vean inmiscuidos con chispazos de este conflicto, cerrándose líneas de crédito, cerrándose mecanismos de intercambio y más bien buscando el agradar a los halcones demócratas de los Estados Unidos sin haberles solicitado nada. Prueba de ello es cómo le trataron a Milei en los Estados Unidos y cómo termina tratado el presidente saliente Noboa cuando ofrece el espacio ecuatoriano para una base militar estadounidense y le dicen, no, gracias, ya tenemos
ya tenemos el portaaviones que decían en época de Lazo, ya tenemos el portaaviones y del resto tú cállate que no nos sirves para mucho y regrésate a tu país a apagar algunos incendios que son fuertes no solamente físicos sino políticos. Doctor, volviendo al tema central, que es el tema del análisis geopolítico, quizás el problema sea que caducó la política global. Bueno, en este ciclo de la Asamblea General de las Naciones Unidas no han sido pocas las críticas a la forma en cómo está organizada el foro de discusión de la política a nivel global. No pocos presidentes han sido extremadamente críticos con una institución caduca que es la del veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Habría que leer atentamente el discurso del presidente Petro en el seno de Naciones Unidas con mucho detenimiento, porque habla de un rebose de esta teoría de la periferia, del centro periferia, que se lo hablaba en los 60s, en los 70s, de los países entonces no alineados, y que cae como anillo al dedo en una lógica ya de dos polos enfrentándose con intereses muy puntuales, y que el 90% del resto de los países nada tiene que ver con esta lógica de una guerra que desde mi punto de vista tiene un enfoque económico muy potente, el control de ciertos commodities. Y nos afecta de distintas maneras, porque el contener la escalada del precio del petróleo en estos momentos es una cruzada, pero no va a ser eterno. Los ríos se desbordan, no porque uno se ponga al frente y trate de contenerlo, va a tener la corriente controlada. El precio del petróleo, pero a su vez el precio de los derivados. ¿Cómo lo vamos a ver inmediatamente? Es que lo más seguro es que en el mes de noviembre veamos escalado el precio de la gasolina, el subsidio al diésel se va a disparar, no vamos a poder pagar la generación térmica, los apagones se recrudecen, nuestras exportaciones carecerán de competitividad. Nuestra economía está basada en una economía de postres. Exportamos camarones, chocolate, café, exportamos banano, que son bienes, si tú quieres, suntuarios en una canasta básica, y que no necesariamente van a ser privilegiados en una etapa de escasez en el primer mundo. Entonces, esto contrae también la balanza de pagos, sí, en el mediano plazo de escalar el conflicto, y nuestro gobierno lamentablemente ha tomado partido por el lado equivocado, cuando nuestra historia, nuestra tradición en términos de relaciones internacionales ha sido la no intervención en los asuntos internos de los países, el ser un país de paz y no tomar partido, y más bien llamar a la solución pacífica de los conflictos. Definitivamente, cuando tenemos una persona que es inexperta y absolutamente incapaz al frente de la Cancillería, ¿qué podemos esperar? De acuerdo, son las declaraciones del doctor Héctor Rodríguez, experto en relaciones internacionales, explicando sobre los detalles que involucran las situaciones en el manejo de la política global, que de alguna manera involucra al resto del mundo. Por ejemplo, usted decía algo muy cierto, doctor, el hecho de que esa competencia entre China y Estados Unidos, el mismo hecho de lastimarse las relaciones entre Occidente y Rusia, ¿verdad?, son un mal ejemplo para el resto. Como por ejemplo, mire lo que pasó aquí en Ecuador entre el presidente y la Embajada de México, lo que está pasando ahora entre el gobierno argentino y Venezuela, que manda a una orden de captura a un presidente de otro país. O sea, todo eso es parte de estos conflictos que vienen a involucrarse también en nuestra política en Sudamérica. Una y otra vez en Ecuador comete errores desde su política exterior, no solamente al intentar reconocer, yo digo, a Wakanda, ¿no?, ese país ficticio de Marvel, que caricaturizándoles fue lo que propuso la ex ministra de Ambiente.
o cuando invade territorio soberano de México en su embajada aquí en Ecuador, o cuando expresa su apoyo con el intento de venta de armamento de origen soviético hacia Estados Unidos, y todo el mundo sabía que eso pasaba hacia Ucrania. E inmediatamente se ven las retaliaciones, ¿no? En el caso de los productos que se exportan, y no es menor una balanza comercial favorable con la Federación Rusa, se vio afectado inmediatamente. Tanto floricultores, productores de productos no tradicionales alzaron el grito en el cielo porque se veía cerrada una válvula de ingreso de dólares a la economía que tanto lo necesita. El traspié que ha tenido el Ecuador con un manejo de una canciller inexperta, y no todos tenemos que saber de todo, simplemente que no ha sido formada en relaciones internacionales, que no ha tenido una capacidad para asesorarse de un grupo adecuado de embajadores de carrera, que los hay muy capaces, que lamentablemente le tienen al Ecuador metido oficiosamente en conflictos donde nadie nos llama. Metido en una guerra en la cual nosotros no tenemos una vela, y más bien lo que tendríamos que hacer es abogar porque se solucione pacíficamente los problemas, y que en el caso de ingresar incluso China en una escalada de violencia, pues lo más seguro es que salgamos a condenar y aniquilemos las pocas relaciones que tenemos con un país que definitivamente en los próximos años se convertirá en la principal economía del mundo. O sea, hay que medir las acciones. No se trata de lanzar promesas, digamos, alegres, ¿no? Ayer veía un cuadro de CELAC a propósito de la intervención anterior, de 14 mentiras del presidente Noboa, en el que señalaba, por ejemplo, resolver los apagones en el debate presidencial, y no lo ha hecho, que señaló reducir el empleo, pero tenemos un creciente desempleo abierto, pero una alarmante cifra del 70% de la PEA sin un empleo formal, que anunció bajar el precio de los combustibles, pero tenemos precio récord histórico de los combustibles en el Ecuador, que anunció subir la producción petrolera en 20% en el corto plazo, pero que tenemos una caída histórica por debajo de los 400,000 barriles de petróleo al día, que dijo no subir el IVA y tenemos el IVA al 15%, que dijo que que el trabajo por horas es regresión de derechos, y nos planteó una consulta de 60 millones de dólares que tanto necesitamos hoy en generación eléctrica, que ofreció subir la pensión jubilar, y nuestros jubilados se encuentran en la mayor indefensión porque no les pagan a tiempo, no hay medicinas en los hospitales, se mueren prácticamente 20,000 personas al mes por falta de insumos para las diálisis. Porque ofreció aumentar las multas y las penas de prisión a los evasores, y su familia en conjunto debe más de 150 millones de dólares al fisco, porque ofreció un programa de incentivos a las universidades y en realidad redujo el presupuesto a más de 28 universidades públicas en el Ecuador, porque ofreció fortalecer la legislación para la negociación colectiva de los trabajadores, y ahora todo sindicalista es perseguido en el sector público, porque ofreció crear un programa de inversión en infraestructura con fondos públicos y privados, y no es capaz de ejecutar ni siquiera el 30% de un plan anual de inversiones de apenas el 1.3% del PIB, porque ofreció crear cárceles en alta mar, y lo que nos ha traído más bien son barcazas de la tía vendiendo el 12% de electricidad que tendrían que vender, porque ofreció la creación de un plan Fénix que existe únicamente en sus delirios de grandeza, y porque ofreció crear una central de inteligencia que únicamente ha servido para perseguir a sus adversarios políticos, Héctor, incluyendo a la vicepresidenta. ¿Las barcazas son de la tía? Las barcazas tienen vinculación societaria con la tía. Terrible. Muchísimas gracias, Héctor, por el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo a la distancia, y vamos adelante, que dentro de todo este panorama
hay la esperanza. La esperanza es lo que no nos pueden robar. Tenemos mucho que hacer y parte de ese que hacer es analizar crudamente lo que tenemos enfrente y proponer un país distinto, un país que sale adelante por sus propias fuerzas, pero que reclama mandatarios que sean eficientes y que actúen en función del bien común. Gracias al doctor Héctor Rodríguez, experto en relaciones internacionales y políticas públicas, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en directo